Reciban un cordial saludo todos. Nuestro grupo, conformado por Betsy Polo Cruz, Brian Pérez Abello, Sebastián Moreno Maldonado y quien les habla, Sara María Moreno, vamos a presentar a través de una línea del tiempo la historia de la filosofía del derecho. A continuación, daremos inicio con la Edad Antigua. El periodo de la Edad Antigua va desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, o pues así es el pensado que se tiene hasta el momento. Los periodos que lo componen y los que hemos decidido determinar son tres esencialmente: el periodo de los presocráticos y socráticos, el periodo de los sofistas y el periodo del Imperio Romano. En el periodo de los presocráticos y los socráticos encontramos a Platón, encontramos a Sócrates y encontramos también dentro del periodo de los sofistas y el periodo de los socráticos encontramos a pensadores como Aristóteles. Pues dentro de los presocráticos lo que hay que resaltar es que eran una civilización, eran un grupo de pensadores que veían la civilización de tal manera en la que la duda razonable era la que llenaba los espacios de esa misma civilización. ¿Qué quiere decir esto? Que era la duda la que daba pie a que se creara la norma o a que se dictara cómo se debía obrar en la sociedad. Todo era a partir de cuestionamientos. Entonces pues si se quería generar algún tipo de saber, se generaba a partir del conocimiento, de la duda, de la experiencia, pero pues se determinaba no como un derecho positivo, sino más bien como un justnaturalismo razonable. Esto es lo que se da, no es un justnaturalismo viciado de ninguna corriente religiosa, sino que por el contrario es un justnaturalismo que se vicia de la construcción de la racionalidad humana a partir de la duda y a partir de que, digamos, los socráticos se enfocaban en cómo se debía organizar la polis y de así de alguna manera generar respuestas pues a la sociedad y a lo que la sociedad en ese momento tenía. Es bueno recalcar que las sociedades que giraron en torno a los pensamientos presocráticos, socráticos y de los sofistas se movieron con unos preceptos justnaturalistas supremos, inviolables y pues que no gozaban de temporalidad, eran supremos. Lo que quiere decir esto es que alrededor del tiempo no se iban a deteriorar, ni iban a mutar, ni a cambiar, iban a ser estables. Fundamento que pues más adelante con el derecho romano se va a cambiar. El derecho romano empieza entonces con la fundación de Roma en el año 753 a.C. y la muerte del emperador Justiniano para el año 565 a.C. Es bueno recalcar que la expresión del derecho romano del ius nace con ellos, ya que ellos le determinan como ius a toda la fuente de derecho, de obligaciones y a todo lo que compete a la corpus iuris civilis, o más precisamente a la sociedad. El derecho romano es el ordenamiento normativo y jurídico con el que se basaron o en el que se basó la sociedad romana para dictar solución y para mediar las relaciones que tenían pues el conjunto de sus asociados. Sería bueno recalcar también que el derecho romano tenía una fuente primordial justnaturalista, pero no justnaturalista religiosa, sino era basada también en la comprobación de la realidad. Entonces, los emperadores y las fuentes primarias de gobierno también eran las mismas fuentes que emanaban las normas y eran la civilización romana los que eran acreedores de los derechos. Entonces habían unos derechos, esta sociedad romana tenía unos derechos que no se le violaban y que no se le permutaban por ningún caso a los ciudadanos romanos. No diferían, tenían una secularización entre su religión y la política, ya que pues determinaban que los concilios y pues las mesas de decisión eran totalmente ajenas a las mesas religiosas o a las mesas curiales o demás, y pues tenían su religión, pero no era una necesidad de imponerla, ni siquiera cuando conquistaban o demás territorio, no la imponían. Simplemente hacían que la gente se adheriera a la norma, una norma escrita, una norma positiva,
una norma que en su afán era positiva, pero su origen es jus natural. El derecho pues romano sería ese compilado de normas jus naturales desarrolladas pues en todo el accionar jurídico de la sociedad romana, y pues esa sería la construcción que tendría entonces pues el derecho romano y pues su forma de ver y entender. La Edad Media inicia en el siglo V después de Cristo y termina en el siglo XV después de Cristo. Es un periodo naturalista teológico porque la moralidad está ligada con el derecho y pues esa moralidad es una moralidad cristiana. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con una serie de acontecimientos que marcaron y pues que dieron paso a la Edad Moderna. Esos acontecimientos fueron el descubrimiento y conquista de América, la imprenta y una serie de cambios también en la mentalidad que pues dieron paso a esta nueva época. La religión cristiana juega un papel muy importante en esta época, ya que la religión cristiana toma ese papel que deja la caída del Imperio Romano de Occidente y pues se convierte en la máxima autoridad y ahora concentra mucho poder económico, político y social. Pero eso no siempre fue así, ya que la iglesia cristiana casi que fue exterminada, ya que era perseguida por los romanos, hasta que Constantino pues la decretó como una de las religiones aceptadas por ese imperio romano. Posteriormente, en el 320 después de Cristo, es oficializada como la religión máxima de Occidente. En la Edad Media ahora se presenta una realidad heterónoma, es decir, que ya no es el ser humano a través de su razón quien se regula, sino que ahora es un factor externo como es la iglesia y como lo es Dios, quien regula esos comportamientos de la sociedad. Se regulan por medio de los mandamientos de Moisés que fueron depositados en el Código Civil. En la Edad Media se presenta una primacía del poder divino sobre el poder civil, pues el ser humano debe cumplir esas órdenes y esas leyes que impone el Papa en nombre de Dios. En la Edad Media se presentan dos periodos. El primero, que es la patrística, que es un periodo en el que pues, el Papa Gelasio hace una carta que se la envía al emperador de ese momento y pues donde afirma el poder que tiene la iglesia y el poder divino sobre el poder civil. La otra corriente era la escoliástica, el otro periodo era la escoliástica, que era una corriente que se basaba en el método especulativo teológico filosófico que se desarrolló en las escuelas del medioevo. Un autor que hizo parte de esta corriente fue Santo Tomás, y pues él afirmaba que no podía haber una contradicción ni un conflicto entre la razón y la fe. La razón, que sería la filosofía, y la fe, que sería la teología. Él decía que deberían estar en armonía, ya que las dos pues provienen de Dios. El último autor que quiero mencionar es a Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Pues él es considerado el padre de la política moderna, pero es importante mencionarlo en la Edad Media, ya que él se opone a todo lo que está sucediendo en la Edad Media. El primero propone pues una separación entre moral y política, y moral y derecho. Pues para él la moral no puede ir ligado al derecho ni a la política, porque tanto el derecho como la política son cosas que ha inventado el hombre y que deben ser reguladas y controladas por el ser humano, y no por un poder divino ni el poder de Dios que regule y controle estos temas. Si bien es cierto, la Edad Moderna estuvo inmersa en varios conflictos
que dieron lugar luego de varios acontecimientos tales como el descubrimiento de América, la reforma protestante de Martín Lutero y distintos avances en campos políticos, científicos y económicos. En campos políticos existieron algunos representantes que dieron una visión, no solamente en su época, sino también en las épocas posteriores, tales como Hobbes, Locke, Rousseau y en la segunda modernidad, Kant y Hegel. Maquiavelo es conocido por ser el padre del realismo político. En su visión nos plantea que el Estado y quien dicta la moral deben estar completamente apartados. Además, Maquiavelo nos dice que el gobernante tiene derecho a utilizar cualquier medio con el fin de garantizar la seguridad y el orden. Y nos plantea 3 características muy importantes para conseguir el bien común, las cuales son, en primera instancia, que los estamentos sociales puedan participar independientemente de la forma de Estado que se establezca. En segunda instancia, que el Estado no puede subordinarse. Y como última medida nos dice que el Estado tiene como fin acabar con las desigualdades sociales. Thomas Hobbes enfoca su teoría en la libertad como obediencia y en la libertad como obligación. La libertad como obligación es entendida porque como el ser humano es malo por naturaleza, debe ser regulado por un tercero, es decir, el Estado leviatán, que nos debe imponer unos deberes o unas obligaciones para que de esta manera actuemos de acuerdo con el bien común, de acuerdo con el fin que tenemos y el fin de las demás personas. Y en la libertad como obediencia nos da a saber que debemos cumplir con esas estipulaciones del Estado. Por su parte, Locke nos habla de un estado de naturaleza como un estado en donde los seres humanos gozan de sus derechos de vida, propiedad y libertad. Pero existe un problema, y ese problema es que todos consideran que todo les pertenece, por lo cual existe siempre una lucha interminable de todos contra todos por la propiedad. De esta manera surge el contrato social en el cual los individuos ceden su fuerza pero mantienen su libertad, que Locke la considera una libertad negativa cuando se da o se constituye el Estado, pues es una libertad de no impedimento, y en este Estado se consolidan los derechos del hombre, una seguridad y más que obligaciones se le dan unos beneficios a este individuo. A diferencia de Hobbes, Rousseau considera que el hombre es bueno por naturaleza, pero necesita de un Estado para lograr organizarse. El Estado debe ofrecernos unos principios por medio de derechos con el fin de mejorar nuestra condición humana. Rousseau nos habla acerca de la propiedad como algo odioso, como algo que arrebata nuestra libertad, pues genera una desigualdad social. Immanuel Kant sustenta la teoría del iusnaturalismo, en donde establece una relación estrecha entre el derecho y la moral. El derecho, por su parte, tiene un verbo que es fundamental y es el deber, en donde nos da a entender que es de inexorable cumplimiento, y con esto da paso al imperativo categórico, que es un mandamiento que rige la conducta humana. También nos habla de unas características que debe tener el derecho, que debe ser a priori y formal, es decir, debe realizarse antes de la experiencia. Friedrich Hegel sustenta la teoría iuspositivista, en donde establece que el deber también es un verbo fundamental en el derecho, pero a diferencia de este imperativo categórico, existe un hipotético categórico, en donde se establece que si haces A, debes B, es decir, si haces algo ilícito, debes obtener por este hecho ilícito una sanción. A diferencia de Kant, nos dice que las características de este derecho es que debe ser a posteriori y material, es decir, luego de la experiencia. La edad contemporánea inicia en el siglo XX. Se presentan en Europa 3 centros de estudio que se van a dedicar al análisis y a la reflexión del derecho positivo. Los 3 centros van a creer que el derecho es una estipulación estatal y será el iuspositivismo la corriente de pensamiento jurídico que van a seguir. La primera escuela se ubica en Alemania y es la Escuela Histórica del Derecho.
En esta, el derecho debe responder a las características históricas del lugar, del momento y de la sociedad que pretende impactar. De ahí se presenta un derecho cambiante que genera normas acorde a estos momentos históricos. Un autor importante de esta escuela es Savigny, quien es el fundador de la misma. Él presenta dos perspectivas del derecho: una reactiva, que debe responder conforme los momentos van pasando, y una preventiva, que es acorde a esos sucesos registrados en la historia, generar normas que permitan en un futuro regular a partir de esos momentos históricos. Él propone una interpretación del derecho a partir de 4 elementos: el elemento gramatical, histórico, sistemático y lógico. Lo propone así para evidenciar que estas herramientas permiten una fundamentación científica y objetiva del derecho. La segunda escuela se ubica en Francia. Esta es la escuela de la exégesis. Ella establece que el texto jurídico debe conservar su composición y asimismo la norma no debe ser interpretada para no afectar la intención del legislador. Uno de sus representantes más importantes es Pothier, pero antes de mencionar a Pothier debemos traer a colación a Napoleón Bonaparte, quien cuando se convirtió en emperador tuvo que organizar algunas cosas y entre ellas un código civil, el Código Civil francés. Este personaje encargó el Código Civil francés, la creación de este, a un grupo de juristas encabezado por Pothier. Entonces Pothier crea este Código Civil con la ayuda de 3 tradiciones. La tradición pandectista, en la que el derecho romano iba a aportar grandes cosas para generar nuevos procesos de regulación, y también este estaba compuesto por la tradición consuetudinaria y por la tradición del derecho canónico. El Código Civil francés, este nuevo código, iba a generar una visión del derecho exegético, es decir, que tal cual lo que estipulaba la norma, asimismo era como se debía actuar. No había manera de interpretación. Las leyes del Código Civil en ese momento se creían que eran perfectísimas, por lo que no cabía modificación, sino que tal cual ellas estaban, en todo caso iban a funcionar. Su esencia se debía conservar siempre. Los representantes de esta escuela creían que era el Estado quien debía regular los comportamientos, y estos comportamientos se iban a regular a través de este Código Civil. Esta escuela se caracterizaba por un proceso de enseñanza en la que las glosas debían memorizarse, y así a la hora de la aplicación de la norma, de manera literal, nunca se iba a ver afectada ni la intención ni el espíritu de la misma. El tercer centro de reflexión acerca del derecho positivo es la Escuela de la Jurisprudencia Analítica. Esta se ubica en Inglaterra y es muy propia de la tradición anglosajona. Uno de sus representantes más importantes es John Austin, quien es su fundador. La Escuela de la Jurisprudencia Analítica propone que la interpretación de la norma es la que permite la actuación judicial. En esta escuela, el derecho se fundamenta a partir del precedente. Se propone que la idea es ir a la cosa juzgada, a partir de ella generar una lógica que permita la regulación de los comportamientos que se presenten. En la Escuela de la Jurisprudencia Analítica, la generación amplia de normas y de códigos no cabe, porque la idea no es generar una norma para cada caso concreto, sino que, como lo mencioné antes, a partir de ese precedente, de esa cosa juzgada, aplicarlo a casos que se asemejen al caso juzgado anteriormente. Entrando en la actualidad, en la primera mitad del siglo XX hay una nueva fundamentación del positivismo, donde lo más importante es el Estado y las reglas. Hans Kelsen y Hart proponen que lo más importante del derecho es su relación con el Estado, el cual establece las reglas para la regulación del comportamiento de sus asociados. El Estado genera las normas a partir del poder legislativo. En esta etapa de la actualidad del siglo XX, el positivismo entra en crisis, pues se culpa de lo estricto de la norma y empieza a ser atacado. En la segunda mitad del siglo XX,
surge otra vez el justnaturalismo con una nueva visión, en cabeza de Ronald Dworkin y John Finnis. Luego de esto se presentan conflictos entre el justpositivismo y el justnaturalismo para establecer cuál es más importante, si las reglas que establece el justpositivismo o los principios del justnaturalismo. A partir de este conflicto surge una nueva corriente de pensamiento jurídico y es el justrealismo. Esta está fundamentada por Robert Alexy. En esta corriente se establece que lo más importante ya no es ni las reglas del justpositivismo ni los principios del justnaturalismo, sino que se debe concentrar el derecho en el hecho social. La interpretación judicial es la que va a permitir la solución de casos concretos, a partir de la jurisprudencia generar una nueva interpretación del derecho. Hasta ahora hemos hecho un recorrido por la historia de la filosofía del derecho. Hemos visto por los conflictos y los sucesos que fueron pasando y afectaron a las corrientes de pensamiento jurídico. Pero hasta ahora podemos ver que tanto el justpositivismo, el justnaturalismo como el justrealismo forman parte del derecho y permiten que éste se desarrolle en los diferentes ámbitos de la sociedad.